con bastante preocupación por ese proceso de movilización que se viene, pero por esta serie de actos preventivos, digamos, entre comillas, que supuestamente el gobierno ha decidido hacer, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es sembrar miedo, temor en las personas que se van a movilizar, tanto las que venían desde las distintas regiones, con este tema de las garitas al ingreso de Lima, como las personas que estamos en Lima, ¿no? Entonces, es una manera indirecta de limitar tu derecho a la protesta, ¿no? Tengo varios temas sobre esto que tocar contigo. Voy a comenzar por lo último, y es esta demostración de fuerza del fin de semana, que muchos entienden además como una expresión no de fuerza, sino de debilidad en sí misma, que es esta marcha de policías en el centro de Lima. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué le dice a la coordinadora una cosa como esta? Mira, al principio me parece así un acto de, o sea, digamos, tú le quitas la temporalidad, no lo sitúas en el Perú, ves la imagen, solo trata de ver la imagen y te parece una expresión de un acto de fascismo, ¿no? Te parece que estuvieras en un régimen fascista, tal cual, ¿no? Ese tipo de despliegues, además. Y sí, a la coordinadora nos suscita mucha preocupación, pero también, a ver, yo creo que acá hay como dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, o sea, la necesidad de mostrarse así, a uno le dice que tiene una lectura, digamos, más profunda y tú dices, bueno, están muertos de miedo y en realidad están tratando de mostrar un poderío que no tienen y que no controlan, ¿no? Pero, por otro lado, también uno dice, bueno, ya, yo no creo que sean tan torpes, tan bestias de repetir lo que ocurrió en diciembre, en enero, en febrero, ¿no? Una represión de esa naturaleza, con ejecuciones extrajudiciales, masacres, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, porque tú dices, ya controlan las distintas estructuras del poder, ya no necesitarían, ¿no? Un despliegue de fuerza tan brutal. Sin embargo, por otro lado, lo que también te preocupa o me preocupa es un gobierno que ya, o sea, en términos de legitimidad social, ya no tiene nada que perder, ya lo perdió todo, pero sí tiene que preocuparse por asegurarse impunidad. Sí, pues. Y eso yo creo que es muy peligroso en este proceso de movilizaciones, ¿no? Como ya no tiene nada que perder, ya lo perdió todo, y sí le preocupa una caída por el tema de que no habría impunidad, y lo que se está jugando es la libertad de los que están en el gobierno, porque ellos saben que van a responder con la cárcel, tarde o temprano. Y eso hace que la situación se pueda hacer un poco más peligrosa, ¿no? Hay muchas cosas en juego, digamos. Hace unos días pudimos escuchar al premier Otárola pedirle a la población que marche pacíficamente, lo cual me parece muy bien, pero lo que más me sorprendió es que invoque a la policía. Yo pensé que un premier daba órdenes y exigía, y un premier se ponía firme y le decía a su policía y a las fuerzas armadas, oiga usted, no quiero una sola bala, ¿no es cierto? ¿Te sorprendió que el premier invoque? Sí, por supuesto. O sea, no guarda relación, ¿no? O sea, sale por un lado, primero da esas muestras de poderío, primero te ruquea, ¿no? Y luego sale más o menos pidiéndole a la policía, oye, por favor, no vayas a disparar, ¿no? Entonces, pero quizás puede ser parte de su propia estrategia, ¿no? O sea, cómo vamos lavando las manos y quiere de alguna manera consolidar esta idea de que no tiene comando, ¿no? Entonces, mira, la verdad que estamos en tiempos donde lo que prima para nosotros es la mirada de la sospechología, ¿no? O sea, digamos, cualquiera de las actitudes que tomen, tú la puedes leer como que atrás hay algo, o porque está buscando impunidad, o porque tienen temor de esto u otro, ¿no? O porque te sale diciendo, bueno, sí, que la población se movilice, pero cuestionan las razones por las que tú te movilizas. Y yo creo que acá también es importante, cuando hablamos del derecho a la protesta, o sea, en el derecho a la protesta se protege todo ese derecho, se protege todos los actos previos, cómo tú te organizas, ¿no es cierto?, cómo la gente recauda sus dineros, cómo viene, dónde van a vivir, dónde van a estar, etcétera, ¿no? El acto mismo de la protesta y el posterior. Entonces, acá estamos viendo que se dice, sí, claro, pueden protestar, pero te están trabando básicamente todo lo que tiene que ver con cómo te organizas, ¿no? Y hemos visto en esos días también, hace 3 días,
Yo estaba en Arequipa en la madrugada, pero recibí igual la llamada porque habían detenido a ese muchacho que estaba haciendo pintas, ¿no? Lo llevaron a la comisaría, lo querían llevar a la DIRCOTE, o sea, eso no es terrorismo en ninguna parte, ¿no? Es más, ni siquiera era un delito, o sea, pintar ya, o sea, no me falta el ornato, ¿no? No tendría por qué estar en la comisaría, le levantas un parte administrativo, en fin. Y las otras manifestaciones que hemos visto, ¿no? Arrancarle las banderolas a las personas, en las manifestaciones en Independencia, en todas esas concentraciones previas que está habiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy peligroso. Y ayer escuchaba también al ministro del Interior anunciando, ¿no? Como que va a haber un gran golpe, ¿no? O sea, como quien dice, mira, vamos a caer y vamos a meter presos así a la mitad de los dirigentes, ¿no? Porque acá les vamos a demostrar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de amenazas tampoco, ¿no? O sea, yo entiendo que tengan que hacer un trabajo de inteligencia, pero el trabajo de inteligencia, o sea, no te puede llevar al extremo, ¿no? De tener comportamientos, de infiltrarte para luego hacer que las personas que se están movilizando cometan delitos o hacer una persecución de días posteriores, ¿no? Mira, justo tengo acá un librito que se llama Los Intramarchas, ¿sí? Y que es una investigación periodística en el caso de Chile, y justamente te cuenta todo el proceso de cómo se infiltraron los carabineros en las marchas y el nivel de persecución que se hizo. O sea, eso ya no es un trabajo de inteligencia, ¿no? Sino que tiene en realidad otras connotaciones, ¿no? Las formas en las detenciones que hubieron y todo lo demás. Entonces, el trabajo de inteligencia también tiene sus parámetros. No inteligencia es infiltrarte y hacer cualquier cosa y provocar al otro el delito, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios filos que nos generan preocupación en este momento. Sin embargo, sabemos también que la comunidad internacional, los relatores de derechos humanos, el relator de derecho a la reunión pacífica, o sea, todos están observando lo que va a ocurrir acá, ¿no? Entonces, eso es, aunque sea un poco de mínimo de una garantía, ¿no? Y bueno, nosotros también desde la coordinadora y otras redes vamos a estar acompañando el proceso de las marchas, quienes somos abogados, abogadas, disponibles para la comisaría y todo lo demás, pero hay un grupo también de contingente de personas que quieren movilizarse, ¿no? Entonces, esta vez la coordinadora sí tiene también un escalón dentro de la marcha, claro, para marchar también, ¿no? Sí, a mí me ocurrió lo mismo que a ti, ¿no? Escuché al ministro del Interior y la verdad no lo podía creer. Mi hipótesis es que se ha quedado sin calendarios y entonces anda un poco distraído, pero en fin, ya es una percepción más mía. Lo que sí, para cerrar el tema policial, me preocupa es que las expresiones del fin de semana hacia adentro envalentonan a la policía, le hacen creer que el otro es un enemigo. En términos corporativos, se establecen una suerte de momentos de fuerza hacia adentro que te hacen salir como si el de enfrente, que es un ciudadano, fuese el que tienes que dispararle, Jenny. Claro, eso es en esta construcción, ¿no? del terruqueo y que hace que efectivamente no seamos vistos como ciudadanos, sino ni siquiera como adversarios o posiciones distintas, sino absolutamente como enemigos. El que tienes al frente es al que hay que aniquilar, ¿no? Yes. Y también he escuchado que dice, ¿cómo es posible que los organizadores de la marcha o las personas que están, apoyando a las personas que se van a movilizar, ni siquiera se han dado el trabajo de desvirtuar esto de la camarada Vilma y qué sé yo? O sea, no vamos a estar pues haciéndole el juego y montándonos en sus psicosociales, ¿no? O sea, pónganse con la camarada Vilma ahí o la camarada tal o cual, cuando todos sabemos que lo que ocurre en el BRAEN desde hace 20 años y que son un remanente de una columna de 200, o sea, y son millones de millones en presupuesto, y eso está ahí porque es parte del negocio de varios, ¿no? Si no, ya le hubieran dado vuelta hace rato, ya no tendríamos el problema que tenemos en el BRAEN. Pero es negocio de algunos, está el narcotráfico, y bueno, ahí están, ¿no? De acuerdo. Entonces, en fin. Ahora, a mí me sorprende que al gobierno le extrañe que la protesta se haya vuelto a encender. ¿Por qué? Porque primero, una presidenta que prometió elecciones anticipadas y no entendió que este era un gobierno de transición, y nos niega la posibilidad de las nuevas elecciones. Que llegó al poder además bajo una realidad social y política diferente y terminó abrazando a la derecha en el poder de una forma inexplicable, pero sobre todo, Jenny, porque yo creo que este es un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre. Tú no puedes asesinar a 49 personas y decir que aquí no pasó nada, Jenny. Es que
tendríamos que haber mirado lo que fue el conflicto armado interno como para saber que esto no tiene por qué volver a pasar. Sí, es terrible, ¿no? La situación de impunidad que estamos viviendo y además el valor de la vida, ¿no? El valor de la depreciación del valor de la vida en nuestra sociedad. Pero claro, una vez más también no es de todas las vidas, ¿no? Las vidas de algunos ciudadanos de determinadas características, con determinado color, con determinada lengua, de determinados lugares, ¿no? Y cuando tú mencionas lo del conflicto armado interno, uno podría hacer un mapa de las zonas, ¿no es cierto?, del conflicto armado interno y poner un calco de dónde ocurrió esas matanzas, estas masacres, y vamos a encontrar que son los mismos lugares, ¿no?, donde se ensañan justamente con estas poblaciones, ¿no? Entonces es como que la historia se repite, y este año, que además es un año simbólico, se cumplen 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y mira, y se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, yo creo que además eso da, y uno se pregunta cuánto hemos avanzado, ¿no? Como una sociedad humanizada, deshumanizada, ¿qué sería si no hubiéramos tenido siquiera estos derechos humanos, ¿no? Podemos tener varias críticas, pero sin estos, ¿cómo estaríamos? Lo propio con el informe de la Comisión de la Verdad. Lamentablemente, justo lo que tiene que ver con la parte de recomendaciones, de reformas institucionales que tenían que ver cómo tenía que la policía hacer su trabajo o los efectivos de las Fuerzas Armadas, son justamente las partes, ¿no?, de las recomendaciones donde hay un nivel de incumplimiento mayor, ¿no? Y también el de justicia, por supuesto, ¿no? Se mantiene la impunidad, se mantiene el espíritu de cuerpo, ¿no? Lo difícil que es que el Ministerio de Defensa entregue información o que se activen en realidad las órdenes de captura. Hemos visto esta semana, ¿no?, cómo cayó un efectivo que estaba pues buscado hace tiempo y estaba en una comida dentro del cuartel. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, cuentan con todo este espíritu de cuerpo que hace que se mantenga esta situación de impunidad, que es el grave problema también en el Perú, ¿no? Porque como nada trae consecuencias, tú matas y no pasa nada. Han masacrado y matado a 49 y no hay nada. ¿Así es? Entonces el mensaje que le va quedando a todos en la sociedad es: yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y ese lo que quiera tiene que ver con tomar la vida de otros o de otras, ¿no? Y además, si se trata de estos que supuestamente tienen una menor valía en esta sociedad, mejor todavía, ¿no? Es muy peligroso, como, o sea, más allá del valor de las vidas perdidas, del dolor de las familias, y de las comunidades que han perdido a estos seres queridos, a sus miembros, cuando lo miras como sociedad, o sea, el daño que se ha producido como sociedad es muy grande. Eso, para poder trabajarlo y remontarlo, va a requerir muchísimos años, ¿no? Ahora, sin embargo, también hemos visto cómo esto sí ha generado también una respuesta que en un principio se decía, ¿no?, hay una indiferencia de Lima, y esa tensión entre Lima y las periferias, o decíamos el margen del margen, ¿no? Y yo creo que más bien ahora sí hay un nivel de compromiso mayor también de los distintos ciudadanos en distintos lugares, ¿no? Ya no es esta idea que solo los de tal lugar se van a movilizar. Ahora hay una intención de movilizarse más, y yo creo que también, no solo por las masacres, sino los actos que hemos visto, que se han seguido, ¿no?, han alertado a la comunidad, ¿no?, y le han hecho pensar que realmente estamos a punto de perder la democracia, imperfecta, débil, boba, si tú quieres, pero la vamos a perder, ¿no? Y eso también hace que las personas empiecen a reaccionar. Y además está en las manos de la señora Boluarte, ¿no?, renunciar y convocar a elecciones. Así Ella es. tiene la fórmula de salida. Así es, yo en ese sentido pienso lo mismo. A mí me ha sorprendido mucho también esta suerte de casi pedir pasaporte para entrar a Lima, ¿no? A nuestros compatriotas del sur del Perú, ¿no? Vienen de Ayacucho, vienen de Puno, y son revisados bien, y mira, pero escrutados como a ver qué hay debajo de la suela de tu zapato. Horrible, horrible. Y eso en realidad no se puede hacer. O sea, preventivamente no tienes por qué hacer eso, ¿no? O sea, a lo más podrías pedir una identificación, pero ¿quién dice que van a revisar tus cosas y por qué? ¿Por qué? O sea, de ninguna manera.
¿no? Entonces, todos estos actos previos, que ellos llaman preventivos, constituyen de por sí mismos ya, en realidad, hechos vulneratorios de los derechos de las personas, ¿no? Igual, o sea, ayer escuché también al ministro que decía, hemos encontrado que un ciudadano tenía, no sé cuántos gramos de oro, qué sé yo, ¿no? O sea, como diciendo, ahora ya, bueno, si en ese país todo el mundo trafica todo el tiempo o algo, o sea, eso no tiene que ver con la protesta en sí, ¿no? O sea... No, como te digo, ayer al ministro se le ha cerrado la imprenta, no llegó a recoger los calendarios. Esa es mi impresión. Te mando un abrazo grande, Jenny. Gracias por haber... Sí, bueno, solamente, Carlos, solamente anunciar, igual que como nosotros vamos a estar acompañando las marchas, para cualquier caso de detenciones arbitrarias, ¿no? O consideren que están en peligro, por favor pueden comunicarse al WhatsApp de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es el 904-106-792, ¿no? Y recordarle también a las personas que si son detenidas, tienen derecho a solicitar la presencia de un abogado o llamar a un familiar, ¿no? Que no están obligados a firmar nada si no está en presencia de su abogado. Inclusive, aunque estuviera presente el fiscal o la fiscal, no están obligados a firmar, ¿no? Las famosas actas de revisión. Si te van a hacer una revisión médico-legal, eso no incluye, ¿no? Que te vayan a desnudar y revisarte las partes íntimas, seas hombre o seas mujer, porque esto no solo le ocurre a las mujeres, está ocurriendo también a los hombres. Y lo que hasta hace poco era una garantía que siempre pedíamos, y era que si eres una mujer y te detienen, que seas revisada por personal femenino, eso no es ninguna garantía, porque el personal femenino también comete actos de violencia sexual contra las mujeres y contra los varones, o colabora con ese tipo de actos, ¿no? Los desnudamientos, por ejemplo, que son una forma de tortura sexual, ¿no? Entonces recordarle a las personas, y cuando sean llevadas ante el juez, siempre mencionarlo. No importa si no te creen, no importa si no hay huellas, no importa, tú menciona el trato que se te dio. Si fuiste vejado, si fuiste insultado, que conste en actas. Repítelo siempre. Luego veremos cómo lo probamos, pero debe constar, debes hacerlo constar. De acuerdo. Y lo otro también, no resistas, ¿no? Porque también la policía eso puede exacerbar la violencia de parte de la policía, ¿no? Y te estarías arriesgando. O sea, llevas las de perder, ¿no es cierto? O sea, frente a un abuso policial. O sea, entrega, camina, no ofrezcas resistencia y haga fuerza en una detención, ¿no? Porque podrías arriesgarte más. De acuerdo. Jenny, si he tomado bien el número, el WhatsApp de la coordinadora, 904-106-792, para tenerlo siempre en el teléfono ahí registrado. Así es, perfecto. Buenísimo. Jenny, un gran abrazo y gracias a la coordinadora. Gracias.